Buenos días, Dios le bendiga. Gracias por permitirnos entrar a su espacio personal en este domingo, en esta mañana. Gracias por sintonizarnos. Vamos a tomar un tiempo esta mañana para alabar y adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y abrir nuestro corazón y nuestros oídos a su palabra para recibir de Él. Dios le bendiga esta mañana en cuanto bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Buenos días, mis hermanos, bendiciones. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Yo sé que usted conoce este himno, el que habita el abrigo de Dios. Le cambiamos un poquito el ritmo, no se asuste. La letra es hermosa para estos tiempos y ahí vamos a seguir con algunos otros himnos. Amén. Sobre él no vendrá
camino, le mostraré la salvación de Dios. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza
Muchas gracias por estar con nosotros este domingo por la mañana. Estamos en nuestra quinta parte de nuestra serie que hemos titulado Sobrio y Despierto, que hemos basado sobre la escritura que encontramos en Isaías capítulo 60 verso 1, que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Estamos considerando esta idea de despertar a la realidad de la presencia de Dios en y alrededor de nuestras vidas. Saben que hay momentos de crisis en la vida en cual Dios se levanta en su presencia, en su poder, en su majestad, para establecer su voluntad sobre la faz de la tierra, su voluntad en nuestra vida, para proveer justicia para el oprimido y traerle victoria a los redimidos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no podemos clamar al nombre de Dios por ayuda? ¿Qué sucede cuando nosotros mentalmente no tenemos la habilidad para responder o buscar de Dios en nuestra vida, si no tenemos la habilidad de hablar, de orar o de articular nuestros pensamientos y anhelos? ¿Qué sucede si por alguna razón u otra caemos en un lugar en la vida en donde no tenemos la habilidad de librarnos a nosotros mismos de circunstancias o situaciones, y tenemos absolutamente ningún tipo de poder para influir o cambiar las circunstancias a favor de nuestro beneficio? ¿Ves? Este es el lugar en donde la hija de un líder prominente de su comunidad se encontraba en su vida y en sus circunstancias. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 5, versos 21 al 24 y 35 al 43. La palabra de Dios lee y dice: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que en cuanto él llegaba a la orilla del lago, verso 22 dice: llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. Y verso 23 dice: suplicándole con insistencia, mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Brinquen conmigo al versos 35 al 43, y la palabra de Dios lee de esta manera: todavía está hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Verso 36. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Esas son las palabras más poderosas y más frecuentemente usadas en el ministerio de Cristo Jesús. Él le dice a Jairo, cuando él oye la noticia más fuerte, más difícil, más negativa que él pudiera haber oído, Jesús lo mira y Jesús ignora el reporte y le dice al jefe: no tengas miedo. Esa es una palabra para nosotros, para usted en esta mañana. No tengas miedo, créele al Señor Jesucristo. Él tiene el poder para librarte en este día. Verso 37 dice: no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Verso 38, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes gritos. Entró y les dijo a ellos en el verso 39: ¿por qué tanto alboroto y llanto?
la niña no está muerta, sino que dormida. Verso 40, entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos y los discípulos que estaban con él, y entró en donde estaba la niña. Verso 41, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas que nadie se enterara de lo que había ocurrido, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Ahora quiero hablar de este tema de estar sobrio y despierto, no para uno mismo, sino para otra persona. Estar sobrio y despierto para otra persona. Jairo era un hombre de influencia, era un líder, era una persona que estaba a cargo de una sinagoga. Él era un hombre que tenía influencia en su cultura, era un hombre religioso, un hombre que hacía lo mismo que los otros hombres religiosos habían hecho en su tiempo y en su era, que era oponerse y rechazar a la persona de Cristo Jesús entre los judíos. Él era pero no solamente era un líder en su cultura, él era un padre a una niña de 12 años en cual él amaba con todo su corazón. Y él sentía una desesperación para tratar de resolver la situación y traerle solución a la situación de su hija, que en ese momento estaba incapacitada y estaba al borde de la muerte. Había ciertas cosas que Jairo tuvo que hacer para ser sobrio y despierto, no para él mismo, sino para la vida de su hija, para otra persona. En primer lugar, él tuvo que vencer prejuicios personales. Él tuvo que vencer prejuicios personales. En Marcos capítulo 5, verso 22, la palabra de Dios nos dice que él era un líder de una sinagoga. En otras porciones de escritura, la palabra de Dios nos deja saber que Jesús estaba en el área de Capernaum en estos momentos, y él era como los otros líderes religiosos que habían tomado su posición en contra de Jesús. Se pusieron en contra de sus palabras, en contra de sus acciones, en contra de los seguidores de Cristo Jesús. Se pusieron en contra de la misión y propósitos de Cristo Jesús. Él previamente había denunciado a Jesús en la sinagoga en Capernaum, cuando Jesús le había sanado la mano de un hombre que su mano estaba inválida. Y el Señor Jesucristo le sanó la mano a este hombre en el día séptimo, el día sábado, el día de descanso. Y a esa causa que Jesús sanó a este hombre, rechazaban a Jesús. Pero ahora Jairo se encuentra en una situación en cual su hija está al borde de la muerte. Es increíble lo que uno hará para ayudarle a sus hijos en momentos de peligro y de dificultad. Y Jairo se acuerda de aquel hombre, se acuerda de aquella persona cuyo nombre era Jesús, el que había sanado la mano coja de un hombre en un sábado, en una sinagoga en Capernaum. Y él sin duda pensó que Jesús, el mismo que le sanó la mano a ese hombre, quizás tiene el poder para sanar a mi hija. Jairo tuvo que poner sus prejuicios personales al lado y mirar el testimonio de Cristo Jesús y ir a buscar a este hombre
que milagrosamente había sanado un hombre en su sinagoga. Para ser sobrio y despierto para otras personas, es necesario en primer lugar creer el testimonio de las Escrituras conforme a Cristo Jesús. El testimonio de las Escrituras conforme a Cristo Jesús. Isaías dice que Él vino a sanar al enfermo, a vendar el corazón quebrantado y proclamar libertad al cautivo. Jairo tuvo que creer este testimonio de Cristo Jesús conforme no a su prejuicio, sino conforme a las Escrituras. Él tuvo que rechazar las opiniones de otras personas, de sus amigos, de otras personas de influencia, otros líderes de sinagogas que estaban al mismo nivel o más alto que él. Tuvo que silenciar esas voces y creer el testimonio de la Escritura y ir a buscar a Cristo Jesús. Él tuvo que poner en silencio sus prejuicios personales en contra de la vida y el ministerio de Cristo Jesús. Y esa es la primera manera, el primer paso que Jairo tomó para estar sobrio y despierto por otra persona. No nomás eso, no solamente tuvo que silenciar sus prejuicios personales, él tuvo que adorar a Cristo Jesús. En Marcos capítulo 5 verso 22, la postrera parte, la palabra de Dios nos dice que cuando Jairo miró a Cristo Jesús, vino y se arrodilló delante del Señor Jesucristo en adoración. Ese es un acto de adoración. Cuando Jesús nació, los reyes magos, cuando vinieron y encontraron a Jesús y María en su casa, cuando entraron al lugar en donde Jesús estaba, la palabra de Dios nos dice que estos hombres ricos, estos hombres de influencia, estos hombres de inteligencia, se arrodillaron delante de Jesús y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. En otras palabras, estos gran hombres se humillaron, se arrodillaron delante de Jesús como una declaración de adoración. Ahora aquí está Jairo, 33 años después de ese acontecimiento de los reyes magos que vinieron a adorar al Señor, y ahora él está en una situación en cual está intercediendo por otra persona y mirando a Jesús. Jairo se arrodilla delante de él, declarando en adoración que Cristo Jesús merece ser adorado. En primer lugar, Jairo no solamente tuvo que aplacar o despedir sus prejuicios personales, pero también él tuvo que llegar a un lugar de adoración a la persona de Cristo Jesús. Y estos son dos principios que demuestran que Jairo estaba despierto y sobrio a la presencia de Jesús. En tercer lugar, él abiertamente tuvo que ir a Cristo Jesús. Él abiertamente, públicamente, en frente de una multitud, tuvo que presentarse delante de la presencia de Cristo Jesús. En Juan capítulo 10, verso 9, Cristo Jesús dice: yo soy la puerta. No una puerta, él dijo: yo soy la puerta. Y cualquiera que entra a través de mí, él será salvo. El que entra a través de mí, la puerta, este será salvo. Si tú quieres mirar el poder de Dios moverse en tu vida, si tú quieres mirar el poder de Dios moverse en tu familia, si tú quieres mirar el poder de Dios moverse en tus circunstancias, es necesario llegar a la puerta. La puerta de Cristo Jesús. La puerta es el lugar de entrada. La puerta es el lugar de apertura. La puerta es el punto de acceso a los recursos que están adentro. Y Cristo Jesús es la puerta al acceso al poder de Dios, los recursos de Dios, la misericordia de Dios, la autoridad de Dios, la presencia de Dios. Cuando tú clamas al nombre de Cristo Jesús, tú serás salvo. Eso es lo que nos declara Juan en Juan capítulo 10, verso 9. No hay otro nombre
dado a los hombres, en cual los hombres pueden clamar para ser salvos, sino el nombre de Cristo Jesús. Jesús te salvará de tus pecados. Jesús te sanará de tu rebelión que ha sido infligida sobre tu vida y tu alma y tu corazón. Jesús te librará de tus enemigos. Te librará del enemigo de circunstancias, te librará del enemigo de situaciones, te librará del enemigo de falta de recursos, te librará de personas que físicamente, intencionalmente están buscando traer daño a tu vida o a tu familia. Jesús te protegerá. Jesús tiene el poder de librarte a ti de la enfermedad. El Señor tiene el poder de librarte de esta pestilencia, esta peste que está afectando nuestra cultura y nuestro mundo. Jesús aún tiene el poder de librarte de la misma muerte. En primer lugar, Jairo tuvo que poner al lado sus prejuicios personales. En segundo lugar, él tuvo que llegar al punto de alabar y adorar a Cristo Jesús. No solamente alabó y adoró al Señor Jesucristo en postrándose delante de él, pero él tuvo que hacerlo públicamente y todo el mundo lo miró. Y la cuarta cosa que demuestra que Jairo estaba sobrio y despierto para otra persona que ni podía llegar a Cristo Jesús. Él estaba bregando por su hija, él estaba intercediendo por su hija. Era esto, que Jairo estaba determinado. Él estaba determinado llegar a Cristo Jesús. Él no permitió que las circunstancias lo obligaran a dejar de buscar del Señor. Jesús era la única esperanza para su hija que estaba en una situación crítica. En Lucas capítulo 8, verso 42, la palabra de Dios nos dice: pero en cuanto él iba, hablando de Jairo, Lucas escribe y dice, en cuanto él iba, las multitudes estaban presionando en contra de él. Jairo tenía que tener una determinación, una resolución personal para llegar a Cristo Jesús. Él estaba determinado llegar a Jesús. Era difícil, pero siguió adelante. La situación casi lo obligaba a rendirse a la circunstancia, pero no lo permitió. Las circunstancias lo presionaban dejarse por vencido, pero Jairo no se dejó vencido por la presión de la multitud que estaba en contra de él. Él siguió adelante, él siguió moviendo hacia el Señor, él siguió caminando, tomando pasos hacia el Salvador. Mira, tú tienes que seguir presionando adelante. Yo sé que la circunstancia es difícil. Yo sé que has perdido cosas para llegar a este punto. Yo sé que has sentido quebranto, tristeza y dificultad. Pero el Señor te dice: sé como Jairo y sigue presionando adelante. ¿Para qué y por qué? Porque Dios ha puesto a tu cuidado otras personas que dependen sobre ti. La hija de Jairo no tenía ninguna habilidad de poder llegar a Cristo Jesús, pero Jairo estaba bregando por su hija. Él estaba intercediendo por su hija, porque ella no podía llegar al Señor. Entonces él dijo: yo voy a llegar al Señor por ella. Y en esta mañana, padre, madre, hijo, brega por tu familia, por tus primos, por tus hermanos, por tus vecinos, porque su salvación depende sobre tu persistencia de no dejarte por rendido. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo tengo que estar? ¿Por qué tú tienes que estar sobrio y despierto por otras personas, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestra ciudad, por nuestra nación, por nuestro mundo? ¿Por qué? 4 razones. Porque en primer lugar, ellos, como la niña sin Jesucristo,
están muriendo. Hay un mundo que está muriendo, una muerte espiritual que va a ser eternamente sellada sin Cristo Jesús. Y por eso tú tienes que estar sobrio y despierto por otros. En segundo lugar, tienes que estar sobrio y despierto porque Dios te ha puesto en el lugar en donde tú estás ahora. Dios te ha posicionado en las circunstancias y en la situación en cual tú te encuentras ahora. Y es necesario que tú impactes tu mundo en donde tú estás ahora. ¿Por qué? Porque Dios ahí te ha puesto. Dios lo puso a Jairo en la ciudad que él estaba, en la sinagoga que él estaba, con la familia que él tenía, con la hija que él le había dado a Jairo. Esto era todo una posición que Dios le había dado y Jairo estaba bregando por otros. En tercer lugar, es porque Dios te ha autorizado a ti. En Lucas capítulo 10, verso 19, la palabra de Dios dice, y yo, Jesús hablando, diciéndole a sus discípulos, yo les doy poder para hollar a serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Dios te ha dado a ti autoridad en el lugar que tú estás para actuar para el beneficio de otros. Lo que tú haces para otros es actuar a beneficio del reino de Dios a causa de ellos, a causa de su vida, a causa de su familia, a causa de sus circunstancias. La palabra de Dios dice que la oración del hombre justo tiene poder, es eficaz, es efectiva. Dios te ha puesto a ti en el lugar que estás y te ha autorizado a ti para que tú seas sal y luz en esa circunstancia. Y cuarta razón por cual es necesario que nosotros seamos sobrios y despiertos es porque a través de nosotros, a través de nuestra vida, a través de nuestra familia, porque nuestros hijos han nacido como seña y señales para el mundo que Dios vive. La razón por cual Dios te ha puesto en ese lugar es para que Jesús sea glorificado a través de tu vida. Mira, si Jairo si hubiera doblegado a sus prejuicios personales, si él se hubiera doblegado a la oposición o a la vergüenza, o si Jairo se había dejado por vencido y nomás se hubiera rendido a la presión de las multitudes, la niña hubiese muerto. Un milagro nunca hubiese sucedido. Pero porque Jairo estaba despierto y sobrio, y porque él se acordó del poder de Jesús, de poder sanar la mano de un hombre que no podía mover su mano inválida, porque él se acordó del poder de Jesús, su hija vivió. Quizás tú dices, wow, Abel, esa es una hermosa historia, pero eso sucedió 2000 años atrás. Sí, sucedió hace 2000 años atrás, pero ese mismo Jesús sigue sanando ahora. ¿No lo crees? Mira, yo miré con mis propios ojos, oí con mis propios oídos una situación exactamente como esta, la de Jairo. Había un hijo de una mamá que había sido llevado al hospital, y cuando llegó al hospital por emergencia, la ambulancia se lo llevó hasta allá. Los doctores declararon que él no estaba presente, ya había físicamente expirado, él ya no estaba presente entre los vivos. Pero ese muchacho tenía una mamá que estaba orando por él. Ese muchacho tenía unas hermanas y hermanos que estaban orando por él. Ese muchacho tenía una iglesia que estaba intercediendo y orando por él. Y ese muchacho ahora está vivo a causa del nombre de Cristo Jesús. Lo mismo que Jesús hizo para esa niña,
lo puede hacer para ti ahora. Es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Y si tú quieres ser uno que está sobrio y despierto para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia, para tu hogar, para tus vecinos, para tus amigos, entonces cree en el Señor Jesucristo. Entra a la puerta, como Juan dice en el libro 10 de Juan. Entra por la puerta y permite que Cristo Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida ahora. Si tú quieres hacer eso, nomás ora conmigo y nomás di: Señor Jesucristo, yo declaro con mi corazón y yo declaro con mis labios que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste para salvarme a mí ahora. Te declaro como mi Señor y único suficiente Salvador en este día. En tu nombre lo pido, Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo ha llegado en donde tú estás y Dios ahora está haciendo una obra milagrosa a través de ti, a causa de otras personas. Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por sintonizarnos aquí en nuestra página de YouTube, que se encuentra en IB La Habra Espacio Visible. Eso es IB La Habra Espacio Visible. Si puedes oprimir, suscribir, por favor, hazlo, síguenos. Estamos tratando de alcanzar 1000 seguidores. No es imposible, no hay nada imposible para Dios. Comparte este enlace con tu familia, con tus amigos a través de correo electrónico, a través de tu celular, a través de un texto. Úsalo como un enlace para traer la luz de Dios a las almas de las personas. También, si nos quieres seguir en nuestra página de Facebook, nos puedes seguir en La Habra Baptist Church. Eso es La Habra como la ciudad, Baptist como bautista, Baptist Church. Y puede pedir nuestro enlace como amigos y lo haremos con todo gusto. Y en último lugar, nomás quiero darle gracias a todos ustedes que siguen orando por su ministerio y su iglesia. Estamos en estos momentos considerando la manera que podemos abrir la iglesia conforme a los estándares del gobierno en esta situación en cual nos encontramos. O sigan orando que Dios provee los medios y que podamos efectivamente abrir la iglesia con seguridad para que podamos orar, alabar, predicar y interceder en este lugar como comunidad de fe. Si quieres seguir aportando financieramente, si lo ha hecho a través de Zelle, Zelle, es una aplicación bancaria en su cuenta, casi todos los bancos la usan. Puede teclar nuestro correo electrónico ibelajabra@yahoo.com, es ibelajabra@yahoo.com, y puede enviar una ofrenda si lo siente en su alma, en su corazón, hacerlo. Dios les bendiga en este día, tengan una semana súper bendecida y nos miramos el domingo que viene. Dios les bendiga.